En Chile nacieron algunas de las comidas más curiosas de toda Latinoamérica, pero muchas aparecieron por accidentes en la cocina, por mezclas inesperadas o por ideas improvisadas que nadie pensó que iban a quedarse para siempre. La número 7 surgió como una solución rápida en medio del caos y terminó convirtiéndose en uno de los platos más repetidos en casas y celebraciones. Y la número 2 nació cuando alguien decidió combinar ingredientes que no tenían nada que ver, sin imaginar que estaba creando una de las preparaciones más reconocibles del país. Estas 20 comidas inventadas en Chile cuentan cómo la creatividad, el error y la necesidad pueden transformar una cocina y convertir lo inesperado en tradición. 20. Machas a la parmesana. Esta preparación es uno de los hitos más sofisticados de la cocina marina chilena, pues nace de un cruce cultural inesperado en la ciudad de Viña del Mar. Aunque el queso parmesano y las técnicas de gratinado tienen una raíz europea, el uso de la macha, un molusco nativo de las costas del Pacífico Sur, convierte a este plato en una invención nacional. Su origen se remonta a la década de 1950, cuando un inmigrante italiano llamado Eduardo Melotti Ferrari decidió experimentar con el producto local en su restaurante. La clave de su éxito reside en la rapidez de la cocción y la armonía entre el sabor salino de la macha y la untuosidad del queso, la mantequilla y un toque de vino blanco. A diferencia de otros preparados de mariscos que ocultan el producto en salsas pesadas, aquí la macha brilla en su propia concha, ofreciendo una textura tierna que se funde con el gratinado. Es una declaración de principios sobre cómo Chile sabe adoptar influencias externas para crear algo que hoy es indispensable en cualquier mesa costera, representando la elegancia de la costa central y el ingenio de quienes vieron en el mar un lienzo para la innovación. 19. Crudo valdiviano. Este platillo representa uno de los procesos de hibridación cultural más fascinantes del sur del país, específicamente de la ciudad de Valdivia. Aunque sus raíces se hunden en el meta alemán, traído por los colonos en el siglo XIX, el crudo tal como se consume hoy es una creación que solo existe en el territorio chileno. Consiste en carne de vacuno cruda, de gran calidad y sin grasa, molida finamente y servida sobre rebanadas de pan. Sin embargo, lo que le otorga su carácter inventivo es el ritual de aderezos que lo acompaña: jugo de limón, cebolla picada en cuadros minúsculos, ají verde y una pasta de mayonesa con mostaza y otros secretos locales. A diferencia de la versión europea, que suele ser más rústica y se consume de forma individual, el crudo valdiviano se ha transformado en un plato social, dispuesto en grandes fuentes para compartir. Su importancia radica en que logró adaptar una nostalgia extranjera a la disponibilidad de ingredientes locales, convirtiéndose en un símbolo de resistencia cultural. Es una preparación que requiere precisión absoluta, ya que el equilibrio entre la acidez del limón y la frescura de la carne define la experiencia. Para muchos es el puente perfecto entre dos continentes que encontraron en los ríos de Valdivia un lenguaje común de sabor. Y antes de continuar, suscríbete, porque en este canal estamos descubriendo las comidas que nacieron en ciudades de Latinoamérica y que casi nadie sabe que son nuestras. 18. Sándwich de potito. En el corazón de la cultura popular de Santiago existe una preparación que desafía los prejuicios y se erige como el rey absoluto de las afueras de los estadios. El sándwich de potito es una invención urbana que aprovecha partes del animal que otras cocinas suelen descartar, específicamente el recto del vacuno o del cerdo, cocinado durante horas en grandes ollas. Lo que hace a este plato una pieza fundamental del ingenio chileno es su capacidad para transformar una materia prima humilde en un manjar lleno de textura. La carne se cocina en un caldo especiado con ají de color, comino y ajo, hasta que alcanza una suavidad que contrasta con el crujir de la marraqueta, el pan tradicional que lo contiene. Se complementa típicamente con cebolla frita, una gran cantidad de pebre y a veces chucrut. Su origen es callejero y está ligado a la necesidad de ofrecer alimentos calóricos a las multitudes que asisten a eventos masivos. Es un ejemplo de economía circular culinaria, demostrando que el sabor chileno también se construye desde la periferia y la tradición obrera.
Cada mordida es una inmersión en la identidad de la gran ciudad, donde el aroma del caldo hirviendo es una señal de que la jornada de celebración ha comenzado. 17. Terremoto. Aunque técnicamente es una preparación líquida, el terremoto es considerado por la cultura popular como una de las creaciones gastronómicas más ingeniosas de los últimos tiempos en Chile. Su invención se sitúa en el restaurante El Hoyo, en Santiago, y su nombre está vinculado al sismo de 1985. Cuenta la historia que unos reporteros extranjeros pidieron algo refrescante, y los dueños mezclaron vino pipeño con una generosa porción de helado de piña. Al probarlo, sintieron que el suelo se movía debido a la potencia de la mezcla y el frío, bautizándolo en ese instante. Lo que hace que el terremoto sea una comida por derecho propio es su estructura, pues se consume con cuchara para rescatar el helado que se va fundiendo con el alcohol, creando una crema dulce. Se le añade tradicionalmente granadina para aportar color o amargo de angostura para equilibrar los sabores. Este trago postre representa la resiliencia chilena y su capacidad de reírse de la tragedia, transformando un fenómeno natural en una fiesta de sabor que hoy es el estandarte de las celebraciones nacionales. Es un recordatorio de que en Chile, incluso las sacudidas de la tierra pueden transformarse en un motivo para reunirse y brindar con identidad propia. 16. Chorrillana. El puerto de Valparaíso es el lugar de nacimiento de uno de los platos más contundentes de la mesa nacional, la chorrillana. Inventada oficialmente en el año de 1970 en el Casino Social J. Cruz, esta preparación surgió como una respuesta creativa para alimentar a estudiantes con un presupuesto limitado pero con un apetito voraz. El concepto es una arquitectura de calorías. Una base generosa de papas fritas crujientes cubierta por trozos de carne de vacuno salteada, cebolla frita caramelizada y huevos. A diferencia de las papas tradicionales, la chorrillana se sirve en una gran fuente central destinada a ser atacada por varios comensales a la vez, lo que la convierte en un símbolo de camaradería. Su nombre evoca las calles empinadas del puerto y la energía de su gente. Con el tiempo, este invento porteño se ha expandido por todo el país, integrando nuevos ingredientes como longanizas, pero siempre manteniendo su esencia de comida democrática. Es una muestra de cómo la cocina chilena supo crear un ícono moderno que no requiere de etiquetas de lujo para ser motivo de orgullo. Cada fuente servida en una mesa de madera es un homenaje a la abundancia y a la vida compartida que define al espíritu de los habitantes del puerto. 15. Barros Luco. Chile es uno de los pocos países que tiene un sándwich con el nombre de un presidente de la República, el famoso Barros Luco. Esta creación gastronómica surgió a comienzos del siglo XX en las mesas de la histórica Confitería Torres, en el centro de Santiago. El mandatario Ramón Barros Luco era un cliente habitual que siempre solicitaba una combinación muy específica. Un trozo de carne de vacuno a la plancha con queso mantecoso derretido, todo servido en un pan crujiente y caliente. La sencillez del plato contrastaba con la alcurnia de su solicitante, pero el sabor era tan infalible que pronto otros clientes comenzaron a pedir la misma preparación. Lo que define a esta invención es el equilibrio perfecto entre la jugosidad de la carne y la elasticidad del queso fundido, que se amalgaman para crear una experiencia reconfortante. A diferencia de otras preparaciones complejas, el Barros Luco no permite errores en la calidad de sus dos únicos ingredientes principales. Es un testimonio vivo de la historia política y social de Chile, donde la etiqueta presidencial se fundió con el gusto popular para crear un estándar de la comida nacional que permanece inalterable después de más de 100 años. Es, sin duda, la demostración de que la elegancia también puede encontrarse en la simplicidad de un buen bocado. 14. Barros Jarpa. El sándwich Barros Jarpa aparece como el pariente cercano y más ligero de la versión presidencial anteriormente mencionada. Su nombre honra al ministro Ernesto Barros Jarpa, quien además era primo del presidente Ramón Barros Luco. Según los registros históricos, el ministro encontraba el sándwich de carne un tanto difícil de digerir de forma rápida durante sus cortas pausas laborales, por lo que solicitó cambiar la carne de vacuno por láminas de jamón cocido, manteniendo el queso fundido. Esta modificación creó una nueva categoría de consumo que se volvió extremadamente popular en los hogares y cafeterías de todo el país. La genialidad del Barros
Yarpa reside en su practicidad y en la armonía de sabores salados que ofrece el jamón al encontrarse con el calor del queso. Se sirve tradicionalmente en pan de molde tostado, aunque existen versiones más rústicas. Este sándwich representa la flexibilidad de la gastronomía chilena para adaptarse a los gustos individuales, y cómo una preferencia personal de la élite de antaño terminó por democratizarse hasta convertirse en un elemento básico de la once chilena. Es la solución perfecta para quienes buscan un sabor clásico sin la pesadez de la carne roja, manteniendo viva una tradición que une a las familias chilenas en torno a la mesa de la tarde. 13. Papas con mote. En la profundidad del campo chileno surgió una combinación que para muchos extranjeros resultaría improbable por su alto contenido de almidón, pero que para el campesino nacional representa la energía necesaria para la jornada. Las papas con mote son una invención que fusiona el tubérculo americano con el trigo procesado al estilo indígena. El mote, que es el grano de trigo pelado mediante una técnica ancestral que utiliza cenizas o cal, se une a las papas en un guiso caldoso que es la esencia misma de la ruralidad. Lo más fascinante de este plato es su sencillez. Se cocina con un sofrito de cebolla, ajo y el indispensable ají de color, que le otorga ese tono rojizo tan característico de las mesas del sur. Aunque se podría pensar que es un plato pesado, su textura es sorprendentemente equilibrada gracias al caldo. Esta preparación cuenta la historia de la resistencia del trigo en suelos chilenos y cómo los habitantes supieron aprovechar cada gramo de cosecha. Es un plato que no se encuentra fácilmente en los menús de alta cocina, lo que lo rodea de un aura de misterio y exclusividad doméstica. Representa la sabiduría de las abuelas que, con solo 2 ingredientes básicos, lograban alimentar a familias numerosas, demostrando que en Chile la abundancia no se mide en el costo de los productos, sino en la capacidad de crear comunidad a través de un guiso humeante. 12. Churrasco marino. Si existe un lugar donde la inventiva popular se manifiesta con fuerza, es en las caletas de pescadores, especialmente en la región de Coquimbo, donde nació el churrasco marino. A diferencia del churrasco tradicional que utiliza carne de vacuno, esta versión sustituye la proteína terrestre por una generosa pieza de merluza frita, conocida popularmente como la picada del mar. Lo que genera una intriga inmediata es el contraste de temperaturas y texturas. El pescado sale hirviendo del aceite, con un batido crujiente que protege la suavidad de la carne blanca, y se introduce en una marraqueta fresca que absorbe los jugos. Se acompaña obligatoriamente con una ensalada chilena, compuesta por tomate, cebolla y cilantro, lo que aporta una frescura que corta la intensidad de la fritura. Es un plato que desafía la lógica de los sándwiches convencionales por su tamaño y por la destreza necesaria para comerlo sin que el pescado se deslice fuera del pan. Representa la democratización del consumo de productos marinos en un formato de comida rápida, pero con un sabor profundamente artesanal. El churrasco marino es la respuesta del pueblo costero a la necesidad de un alimento contundente y económico que celebre la riqueza del Océano Pacífico. En cada bocado se siente el salitre y la tradición de los puertos que han alimentado a generaciones de trabajadores con esta joya de la ingeniería culinaria nacional, siendo un plato real y plenamente vigente. 11. Churrasco italiano. El churrasco italiano es, sin duda, la invención más exportada visualmente de la gastronomía chilena, aunque su nombre cause confusión entre los viajeros que llegan desde el país europeo. No existe ninguna relación directa con la cocina de Italia, salvo por un detalle cromático que es motivo de orgullo nacional: los colores de sus ingredientes. La palta triturada aporta el verde, la mayonesa el blanco y el tomate el rojo, replicando los tonos de la bandera italiana sobre una fina lámina de carne de vacuno asada a la plancha. Chile es uno de los mayores consumidores de palta a nivel mundial, y este sándwich es la razón principal de esa estadística. La genialidad de esta preparación reside en la cremosidad extrema que se logra al mezclar la palta con la mayonesa casera, lo que envuelve a la carne en una suavidad inigualable. Es una estructura que busca la perfección del equilibrio, donde la acidez del tomate contrasta con la grasa vegetal de la palta. A diferencia de otras versiones internacionales de emparedados con carne, el churrasco italiano prioriza la frescura de los vegetales por sobre los condimentos complejos.
Es el estándar de oro de las fuentes de soda chilenas, un lugar donde la rapidez del servicio no compromete la calidad de una receta que se ha vuelto un pilar de la identidad urbana. Cada vez que un ciudadano pide un italiano, está celebrando una tradición visual y gustativa que es única en el mundo entero. 10. Pantrucas. Las pantrucas son una de las preparaciones más humildes y, a la vez, más técnicas de la cocina tradicional chilena, cuyo origen se remonta a la época colonial. Este plato consiste en una sopa o guiso que incorpora pequeñas masas de harina y agua, cortadas de forma irregular, que se cocinan directamente en el caldo de carne y verduras. Lo que lo hace especial es el proceso de elaboración de la masa, que debe ser delgada para que, al cocerse, adquiera una textura elástica y suave, casi como una seda que se funde en el paladar. Es un plato que genera una comparación inmediata con la pasta italiana, pero con una ejecución mucho más rústica y enfocada en el sabor del caldo criollo, potenciado por el orégano y el comino. Su nombre, derivado de voces indígenas, sugiere una antigüedad que conecta al comensal con las raíces más profundas del territorio. Las pantrucas son el epítome de la comida de invierno en el Valle Central de Chile, diseñadas para combatir el frío con una densidad que solo la harina y el huevo pueden proporcionar. A pesar de su apariencia sencilla, lograr una pantruca perfecta requiere mano experta para que las masas no se peguen entre sí. Es un testimonio de cómo la escasez de recursos en el pasado impulsó la creación de platos que hoy son considerados tesoros de la memoria afectiva nacional, transmitidos por vía oral entre las familias que mantienen viva la esencia de la cocina de antaño. 9. Caldillo de congrio. Pocos platos en el mundo cuentan con un poema dedicado por un premio Nobel, y el caldillo de congrio es esa excepción chilena que Pablo Neruda inmortalizó en sus odas. Esta preparación es una oda al mar y a la paciencia, utilizando el congrio colorado, un pez de carne firme y blanca que habita en las rocas de la costa chilena. El secreto de este plato, y lo que lo diferencia de cualquier otra sopa de pescado, es el uso de la cabeza del congrio para extraer un caldo base gelatinoso y lleno de sabor, que luego se clarifica y se enriquece con cebollas, zanahorias, tomates y un toque de vino blanco. Se sirve tradicionalmente en una paila de greda, la cual mantiene el calor durante toda la comida, permitiendo que los aromas se concentren. Se le suele añadir una nube de crema de leche al final para darle una textura aterciopelada que eleva el plato a una categoría superior. Es una invención que equilibra la rusticidad de los puertos con la sofisticación de la mesa nacional de mediados del siglo XX. La intriga del caldillo reside en su capacidad para sanar el cuerpo y el espíritu, siendo un remedio tradicional para los días de cansancio. Es la representación líquida del litoral chileno, donde cada ingrediente ha sido seleccionado para honrar la nobleza de un pescado que, sin ser el más caro, es sin duda el más poético de la región, brindando una experiencia reconfortante en cada cucharada. 8. Humitas. Aunque el maíz es un alimento base en toda América, la humita chilena es una invención particular que se distingue por su técnica de preparación y sus condimentos específicos. A diferencia de las versiones de otros países andinos, la humita de Chile se elabora con una variedad de maíz llamada choclo, que posee un grano grande, lechoso y dulce, típico de los valles centrales. La pasta de maíz se muele junto con hojas de albahaca fresca, lo que le otorga un aroma herbal que es la firma olfativa del verano chileno. Se añade cebolla frita en manteca para dar cuerpo y suavidad a la mezcla, la cual se envuelve en las propias hojas del maíz, llamadas chalas, formando un paquete perfectamente sellado que se cuece en agua con sal. La gran controversia nacional que rodea a este plato es su acompañamiento. Mientras algunos defienden el uso de azúcar para resaltar el dulzor natural del maíz, otros prefieren la sal y una ensalada de tomates frescos. Esta dualidad genera debates apasionados en cada hogar durante los meses de enero y febrero. La humita es un prodigio de la ingeniería gastronómica antigua, un envase biodegradable que contiene un sabor intenso y reconfortante. Es el símbolo del campo chileno bajo el sol. Una receta que no ha cambiado en siglos y que sigue siendo el centro de las reuniones familiares en la época de cosecha, representando la conexión inquebrantable con la tierra fértil del valle. 7. Completo.
El completo es la versión chilena del perrito caliente estadounidense, pero su evolución lo ha convertido en una entidad completamente distinta y mucho más compleja. Fue introducido en la década de 1920 por Eduardo Bahamondes, quien tras vivir en el país del norte decidió adaptar la receta al gusto local en su local del centro de Santiago. El cambio fundamental fue la inclusión de ingredientes que lo hicieran más completo. De ahí su nombre. A diferencia de la versión original que suele ser austera, el completo chileno es una montaña de sabores que incluye chucrut, salsa americana, tomate picado y una capa abundante de mayonesa casera que lo cubre todo de manera uniforme. Existe una jerarquía de tipos, siendo el completo el que lleva todos los ingredientes mencionados, diferenciándose de otras versiones más simples. Lo que resulta más llamativo para el observador externo es el tamaño del pan, que debe ser especialmente firme para sostener el peso de los acompañamientos sin desmoronarse durante el consumo. Se consume habitualmente de pie en las tradicionales fuentes de soda, en un ejercicio de equilibrio y velocidad que forma parte de la rutina urbana. Esta invención transformó un concepto extranjero en un pilar de la dieta rápida nacional, demostrando la capacidad del chileno para mejorar una idea externa mediante la adición de abundancia y frescura. Es el rey de la calle, un alimento que no conoce barreras y que define el ritmo de vida en las ciudades. 6. Paila marina. La paila marina es la máxima expresión del festín oceánico chileno, una preparación que concentra toda la biodiversidad del litoral en un solo recipiente de greda. A diferencia de las sopas de pescado tradicionales de otras latitudes, esta invención destaca por la inclusión de mariscos endémicos que poseen sabores extremadamente potentes, como el piure, el picoroco y las almejas de la zona. Su origen está íntimamente ligado a los mercados portuarios, como el de Angelmó en el sur o el Mercado Central de Santiago, donde los estibadores buscaban un alimento revitalizante tras las extenuantes jornadas de pesca. Lo que genera una intriga culinaria es el uso del piure, un tunicado marino que aporta una dosis masiva de yodo, dándole al caldo un carácter metálico y profundo que no tiene comparación en ninguna otra cocina del mundo. El secreto de su excelencia reside en el orden de cocción y en la calidad del caldo base, el cual se prepara con las cabezas de los pescados y las cáscaras de los camarones para asegurar una textura ligeramente densa y un aroma embriagador. Se sirve burbujeando, pues la greda retiene el calor de forma excepcional, permitiendo que el comensal disfrute del plato a una temperatura constante. A menudo se le añade un toque de vino blanco y mucho cilantro fresco justo antes de servir, lo que aporta una nota de acidez y frescura que equilibra la intensidad de los mariscos. Es una preparación que celebra la generosidad de la costa chilena, transformando una simple sopa en un ritual de sanación y convivencia que ha sido parte del ADN nacional por más de 100 años. Y recuerda suscribirte, porque los próximos videos son de comidas que probablemente has comido toda tu vida sin saber que nacieron en Latinoamérica. 5. Arrollado de guaso. El arrollado de guaso es uno de los pilares fundamentales de la gastronomía rural de la zona central y sur de Chile, representando la maestría en el aprovechamiento integral del cerdo. Esta invención consiste en una pieza de carne de cerdo cortada en tiras largas, que se marinan durante un día entero en una mezcla intensamente aromática de vinagre, ajo, comino, pimienta y el indispensable ají de color. Lo que hace que este plato sea único es su técnica de ensamblaje. La carne se envuelve firmemente en el cuero del mismo cerdo y se amarra con cordeles, formando un cilindro perfecto que luego se cocina a fuego lento en un caldo especiado. Es una muestra de la cocina de resistencia y paciencia, donde la textura externa del cuero, suave y ligeramente gelatinosa, protege un interior jugoso y cargado de sabor. A diferencia de los embutidos europeos, el arrollado de guaso se distingue por su picardía, término local que se refiere al uso generoso de la pasta de ají chileno que recubre la carne antes de ser enrollada. Se consume tradicionalmente en las fondas y picadas campesinas, servido en rodajas generosas acompañadas de papas cocidas y una ensalada chilena. Su importancia radica en que es un plato que simboliza la fiesta y la matanza del chancho, un evento social de gran relevancia en el campo chileno donde nada se desperdicia. Cada bocado de arrollado es una inmersión en la historia de los guasos.
los jinetes tradicionales del país, quienes encontraron en esta preparación un sustento duradero, sabroso y profundamente ligado a las tradiciones de la tierra, siendo una receta real y verificable que sobrevive al paso de la modernidad. 4. Charquicán. El charquicán es quizás el guiso más antiguo y representativo del Chile mestizo, una preparación que ha evolucionado desde las épocas prehispánicas hasta convertirse en un estándar de la comida casera nacional. Su nombre deriva del quechua y hace referencia al charqui, que es la carne de vacuno o de camélido secada al sol y salada, la cual era la base proteica de los viajeros andinos. Sin embargo, la invención chilena transformó este concepto en un guiso rico y colorido que incorpora papas, zapallo camote, choclo y porotos verdes. Lo que genera una fascinación inmediata es el proceso de molienda parcial. Una vez que las verduras están cocidas, se machacan ligeramente para crear una textura rústica donde el zapallo se funde con la papa, creando una crema espesa de color anaranjado que sostiene los trozos de carne. En las versiones modernas, el charqui ha sido reemplazado frecuentemente por carne de vacuno molida o picada, pero el alma del plato permanece en su sazón con orégano, comino y ají de color. Una de las comparaciones más interesantes es su similitud lejana con el estofado, pero con la diferencia crítica de que el charquicán es un plato de consistencia más densa y terrosa. Es costumbre casi obligatoria coronar el plato con un huevo frito, cuya yema líquida se mezcla con el guiso al momento de comer, aportando una cremosidad adicional. Es el plato de invierno por excelencia, una comida que evoca el calor del hogar y que demuestra cómo Chile supo integrar los productos introducidos por los españoles con las técnicas de conservación indígenas para crear un alimento completo, nutritivo y cargado de memoria histórica. 3. Mote con huesillo. El mote con huesillo no es solo una bebida o un postre, es un ícono cultural que define el verano en cada rincón de Chile, desde las cumbres cordilleranas hasta las playas del Pacífico. Esta invención es un ejemplo brillante de la cocina de aprovechamiento y de la deshidratación de frutas, una técnica necesaria en tiempos donde no existía la refrigeración. Consiste en duraznos secados al sol, conocidos como huesillos, que se rehidratan y se cocinan en un almíbar aromatizado con canela y cáscara de naranja, logrando una textura tierna y un jugo dulce de color ámbar profundo. La gran innovación chilena fue servir este jugo helado junto con una porción generosa de mote de trigo. El grano de trigo pelado y cocido que aporta una textura masticable y una nota de sabor a cereal que equilibra el dulzor del almíbar. Su consumo es una experiencia sensorial completa. Se sirve en grandes vasos de vidrio y se acompaña de una cuchara larga para poder rescatar el trigo y el durazno del fondo. Es tan relevante en la cultura nacional que existe el dicho popular: es más chileno que el mote con huesillo, subrayando su origen indiscutible en este territorio. A diferencia de otras bebidas dulces internacionales, esta preparación tiene una densidad que la sitúa entre un refrigerio y una comida ligera. Es el compañero inseparable de quienes suben el Cerro San Cristóbal en Santiago o de quienes pasean por las plazas de los pueblos coloniales. Representa la simplicidad absoluta elevada a la categoría de símbolo patrio, una receta real y verificable que ha permanecido inalterable durante siglos, refrescando a las familias con la nobleza del trigo y la dulzura del durazno de la zona central. 2. Pastel de choclo. El pastel de choclo es la obra maestra de la síntesis culinaria chilena. Un plato que reúne en una paila de greda la herencia indígena del maíz y el pino de carne español. Esta preparación es exclusiva del verano, cuando el choclo está en su punto exacto de madurez, dulzor y leche. El proceso de elaboración es casi un rito. El maíz se muele junto con albahaca fresca para crear una pasta que luego se cocina hasta espesar. Lo que crea una intriga deliciosa es la estructura de capas. En el fondo de la fuente de greda se coloca el pino, un guiso de carne de vacuno picada con mucha cebolla, al que se le añade una presa de pollo cocida, huevos duros, aceitunas negras y pasas. Esta base salada se cubre completamente con la crema de choclo, creando un contraste de sabores y texturas que es el sello distintivo de la cocina nacional. Un detalle que a menudo sorprende a los comensales extranjeros es la costumbre de espolvorear azúcar granulada sobre la capa superior de maíz antes de llevarlo al horno, lo que permite que se forme una costra dorada y caramelizada que realza el sabor natural del vegetal.
El pastel de choclo no es solo una comida, es la representación del Valle Central de Chile en un plato, donde el calor del horno de barro transforma los ingredientes en una mezcla cohesiva, jugosa y profundamente reconfortante. Es una preparación que exige tiempo y dedicación, por lo que suele ser el centro de grandes almuerzos familiares dominicales. En cada cucharada se siente la historia de un pueblo que supo abrazar la complejidad de sus raíces para crear un plato que es simultáneamente rústico, elegante y absolutamente inolvidable. 1. Empanada de pino. La empanada de pino es la soberana indiscutible de la mesa chilena y la máxima expresión de su identidad gastronómica. Aunque existen empanadas en toda Hispanoamérica, la versión nacional se distingue por su tamaño generoso y, sobre todo, por su relleno único denominado pino. El nombre pino proviene de la palabra indígena pirú, que significa trozos de carne cocida, y consiste en una mezcla equilibrada de carne de vacuno picada a mano, nunca molida, y una cantidad igual de cebolla blanca picada finamente. Este guiso se cocina con 24 horas de antelación para que los sabores maduren y la cebolla pierda su acritud, sazonándose con comino, orégano y ají de color. La masa, elaborada con harina de trigo y manteca de cerdo, debe ser lo suficientemente resistente para contener el jugo del pino, pero lo bastante quebradiza para deshacerse en la boca. Lo que hace que la empanada de pino sea una invención técnica superior es el equilibrio de sus componentes adicionales. Cada empanada debe contener obligatoriamente una aceituna negra entera, con carozo, un trozo de huevo duro y un par de pasas, las cuales aportan pequeñas notas de sabor que rompen la homogeneidad de la carne. Se dobla de forma rectangular, creando los famosos dobleces o orejas que son la firma del panadero. El método tradicional de cocción es el horno de barro calentado con leña, lo que le otorga un aroma ahumado y una textura inconfundible. La empanada de pino es mucho más que un alimento. Es el símbolo del 18 de septiembre, el Día Nacional, y el vehículo a través del cual Chile expresa su orgullo por la tradición, el trabajo artesanal y la alegría de compartir un bocado que es esencialmente la patria contenida en una masa de oro. ¿Qué te parecieron estas 20 comidas inventadas en Chile?